independencia dominicana en Haití el 27 de febrero de 1844. Los dominicanos heredaron de los haitianos unas finanzas desordenadas, un comercio precario y una industria inexistente. Apenas había una agricultura inicial que era fomentada por el gobierno que dirigía Jean-Pierre Boyer. La Primera República se instauró sobre una base débil a nivel financiero en una época de guerra, y la economía dominicana no mejoró sustancialmente en los años venideros. Cuando los haitianos fueron expulsados del país en marzo de 1844, apenas dejaron en las cajas del Tesoro Público de Santo Domingo y Puerto Plata las sumas de 6.068 pesos fuertes y 5.093 pesos en moneda nacional, que apenas si alcanzaban para cubrir los primeros movimientos de tropas en marzo de 1844. 1844 fue un mal año para el país a nivel económico. Las invasiones haitianas y la amenaza de una nueva dominación motivaron a los comerciantes a dejar de importar. Del tabaco solo se exportaron en ese año 30.000 quintales por 46.000 pesos fuertes. Agrega que en pocos días el gobierno dominicano se quedó sin dinero y tuvo que recurrir a los comerciantes locales, especialmente extranjeros instalados en el país, y a los grandes propietarios, para conseguir préstamos con los que pudiera cubrir sus gastos corrientes. Durante este primer año de vida independiente, el gobierno dominicano tomó prestado la suma de 12.000 pesos fuertes y 95.595 pesos nacionales a distintos comerciantes y propietarios del país. Los préstamos continuaron durante los años siguientes, junto con las emisiones monetarias sin respaldo que el gobierno dominicano llevó a cabo para mantener el Estado funcionando y para adoptar de numerario al país. Durante el primer año de vida independiente, la moneda de ese entonces, la República Dominicana, era la haitiana, pero fue pronto situada por extranjera y una dominicana, especialmente papel moneda. Este último fue emitido para sacar de circulación la moneda haitiana. Se veía como un símbolo más de dominación extranjera. Indica que en 1846 las emisiones realizadas habían puesto en circulación más de 2 millones de pesos sin respaldo, y el peso dominicano había perdido ya el 90% de su valor. La administración de la hacienda pública había sido sumamente eficiente a causa de la ignorancia económica de sus directores, y cuando en marzo de 1847 el Congreso Nacional, alarmado por la crisis económica, pidió cuentas al ministro de Hacienda, este no pudo demostrar documentalmente el estado de las cuentas públicas, lo que le costó sufrir un violento ataque de parte de los congresistas que lo acusaron junto con el gobierno de corrupción administrativa. Buenos días. El día de hoy yo les voy a hablar de la evolución socioeconómica de la República Dominicana entre los periodos de 1860 a 1870, con algunos presidentes y actividades económicas relativas. En esta época se realizaron políticas financieras perturbadoras, llegando a efectuarse más de 30 emisiones monetarias sin respaldo o un dinero que el Estado no puede presentar ningún tipo de compensación, como metales preciosos, como el caso del oro o la plata. Esto significa que la economía dominicana fue llevada a la ruina y se crearon ideas anexionistas en los gobiernos de Pedro Santana y Báez, en los que se buscaba algún respaldo en potencias internacionales del momento. Para el año 1861 la población alcanzaba 250.000 personas. Las actividades productivas más importantes seguían siendo el corte de madera, la agricultura. La producción de tabaco se había elevado ese año a 80.000 quintales y la exportación del producto dejó un saldo de 700.000 pesos fuertes.
La miel de abeja y la cera habían logrado un sitio muy importante, ya que para ese año se exportaban alrededor de 30.000 libras por un valor de 25.000 pesos fuertes. La producción de otros rubros como el azúcar, el café y el cacao comenzaron a repuntar, pero se obtenían cantidades intrascendentes que solo servían para abastecer el mercado interno. La crianza de ganado vacuno había sufrido enormemente en virtud de los conflictos civiles y la guerra con Haití, que era el principal comprador de las carnes que producía el país. Los cueros tuvieron un gran auge en el mercado europeo y el sector de la minería, que era rico en oro, plata, sal y otros minerales, no pudo crecer tanto ya que no teníamos la infraestructura teórica ni práctica para aprovecharlo al 100%. Los ingresos del Estado antes de la anexión en 1860 provenían mayormente de impuestos a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, alcanzando para ese año la cifra de 303.000 pesos fuertes, mientras que los gastos superaron los 500.000 pesos fuertes. Esto viene siendo uno de los principales puntos de partida para explicar la masiva deuda que tiene el gobierno dominicano y la mentalidad de préstamos que se ha tomado en los últimos años. Ahora, ¿qué es un empréstito? Es una forma de captar dinero del público por parte de las entidades de crédito que emiten, en un caso, conjunto de valores en serie que la gente puede comprar. A cambio, la entidad se compromete a devolver el dinero en el plazo con los intereses pactados. Ahora hablaremos del empréstito Harmon, que fue el primer préstamo tomado a capitales internacionales hecho por el Estado Dominicano gobernado por Bonaventura Báez, firmado el 1 de mayo de 1869 por Edward H. Harmon, presidente de Harmon Brothers Co. El empréstito Harmon consistía en un desembolso de 420.000 libras esterlinas, equivalente más o menos a 2 millones de dólares del momento, al Estado Dominicano, el cual amortizará 88.900 libras esterlinas al año, pagaderas cada 6 meses, un plazo de 25 años, lo que lleva el total de una deuda de 1.472.500 libras esterlinas. La deuda sería representada por emisiones al portador, pudiendo ser colocadas por los señores Harmon a su mejor discreción. Las comisiones e intereses fueron exageradamente altos, alegando grandes riesgos existentes, y para ello se ofrecieron garantías, tales como las hipotecas sobre activos del Estado, control directo de las aduanas en los puertos de Santo Domingo y Puerto Plata, garantizando los ingresos de los puertos más importantes del país, garantías sobre la explotación de minas de carbón y bosques de la península de Samaná, y la garantía sobre la explotación y derechos de exportación de las reservas de guano de la isla de Alto Velo. Y este tipo de empréstitos generan la dependencia con potencias extranjeras que hemos ido teniendo, cambiándolo a un plano más civilizado como empresas mineras, ya que nosotros no tenemos la infraestructura suficiente para darle sostenibilidad y mantenimiento a nuestra propia producción. Por ello, este viene siendo el punto de partida de por qué el Estado Dominicano siempre ha tenido la necesidad de contar con apoyo de países o empresas extranjeras. Muchísimas gracias. Gregorio Luperón decretó la suspensión del pago de la deuda pública que abrumaba el gobierno y creó varias asociaciones de comerciantes llamadas juntas de crédito para obtener precios con una tasa de interés más baja, una tasa de 28% mensual. Fernando Anturo de Amarillo hizo tres cosas: promovió el desarrollo educativo y cultural de la nación, se creó la Cátedra de Derecho Civil Constitucional e Internacional de la Medicina y se instalaron las primeras factorías de azúcar en el país. Con Alejandro Woolsey Hill, el gobierno se estableció la fábrica de fósforo y velas y se celebraron tratados comerciales con otros países. El presidente sentó las bases para el ascenso y establecimiento de la dictadura del general Ulises Grau. A lo largo de las últimas dos décadas del siglo XIX, el azúcar sobrepasó al tabaco como primordial producto de exportación, consecuencia del ingreso de plantadores de azúcar de procedencia cubana. Regaló gigantes terrenos de los valles de la costa del sureste, donde se construyeron los primeros ingenios azucareros mecanizados de la nación.
Para enriquecerse a él mismo, tomó gigantes préstamos de bancos de Europa y americanos, e inclusive a medida de los costos del azúcar experimentaban una aguda bajada. Compró Western tomando reclamaciones de los bondholders de Europa a cambio de dos préstamos, uno por 1.2 y otros por 2 millones, proporcionar fondos para la deuda externa de la nación. A esto les impulsaron como vicepresidente al general Horacio Vázquez, implicado en el homicidio de Heraus. Jiménez heredó la exorbitante deuda externa acumulada a lo largo del proceso de su antecesor. El caso financiero de la nación era catastrófico. Las ganancias aduaneras estaban en manos de capitales y administradores extranjeros, que controlaban buena parte de los recursos armamentísticos. Para intentar restaurar el control gubernamental, Jiménez suprimió los impuestos a la exportación y decretó la expulsión del personal extranjero que controlaba las aduanas. Él negoció directamente con los acreedores europeos y estadounidenses del país. Con los primeros logró llegar a un acuerdo, pero con Estados Unidos todos sus esfuerzos fueron inútiles. Ramón Cáceres. Para el presidente Cáceres, lo prioritario era pagar la deuda externa. Desde que inició su gobierno gestionó acuerdos con los Estados Unidos, realizando un plan de ajuste mediante el cual negoció la deuda. Dichas negociaciones culminaron con una suma de $20 millones. Danza de los millones 1920-1929. Con la entrada masiva de capitales, la industria azucarera duplicó su producción y se convirtió en un factor determinante para el desarrollo capitalista dominicano. Debido a los excelentes precios internacionales del azúcar y a las grandes riquezas acumuladas, ese periodo es recordado como la Danza de los Millones. Durante este periodo, pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata adquirieron una categoría urbana que no habían conocido antes. La fabricación de azúcar fue monopolizada por empresas extranjeras en detrimento de los productos nacionales. Las disposiciones en torno a la propiedad del suelo hicieron que muchos campesinos perdieran sus tierras, porque no podían afrontar los impuestos y el pago de profesionales agrimensores para la medición y separación de sus terrenos, además de que se había vuelto común la falsificación de títulos de propiedad. De esta manera se facilitó la formación de latifundios azucareros que ocuparon el este del país, y no por casualidad allí surgió la principal fuerza de resistencia armada a la intervención. En 1914, durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, tras la celebración de unas elecciones controladas por Washington, durante su segundo mandato afrontó las continuas injerencias norteamericanas en los asuntos dominicanos. La administración de Woodrow Wilson pretendía poner bajo el control directo de Washington los recursos económicos del país y sus fuerzas de seguridad. El 15 de abril de 1916, el secretario de Estado norteamericano, William Jennings Bryan, decretó la invasión de la República Dominicana. Tropas de infantería de Marina estadounidense ocuparon las principales ciudades del país y se hicieron cargo de las oficinas aduaneras. La autoridad de Jiménez quedó en entredicho al producirse la ocupación extranjera, y en mayo de 1916 el Congreso de la Nación se pronunció a favor del alzamiento del ministro de Guerra general Desiderio Arias Peña. Jiménez se vio forzado a presentar la dimisión. A partir de 1920, los Estados Unidos comenzaron a estudiar la posibilidad de desocupar el país, ya que el conflicto mundial había terminado y los precios de azúcar habían decrecido considerablemente, poniendo un punto final a la danza de los millones. Al fin de la Guerra Mundial y de la danza de los millones, hacía necesario el aceleramiento de los planes para la desocupación militar. Durante el periodo, los principales productos de exportación no encontraron buenos precios ni mercados favorables, por lo que descendieron las exportaciones de aproximadamente 58 millones en 1920 a $30 millones en 1924. Debido a las crisis que afectaba el país, el gobierno provisional apenas podía permanecer sin problemas económicos graves, debido a una emisión de bonos emitidos por el gobierno militar americano en ese mismo año. Estos bonos tenían un interés de 5,5% y eran pagaderos en 10 años, comprometiendo las rentas aduanales. Para las elecciones de 1924, Estrella Ureña apoyó rotundamente a Horacio Vázquez, en donde hizo campaña a favor de este para que llegara al poder. En 1925 funda el Partido Republicano. Hizo reparaciones en las calles de Santo Domingo, disminución de gasto en el presupuesto nacional en $2 millones, hecho que le permitió pagar la primera cuota de amortización de la deuda, a pesar de la contracción de los ingresos fiscales.
creó las bibliotecas municipales en todo el país. El gobierno estudia actualmente la situación y parece dispuesto a adoptar medidas drásticas. Por de pronto ya ha suprimido varios servicios tales como el depósito de automóviles, gasolina, lubricantes y repuestos que se suponía una inversión de anual de $700.000. Tras la victoria electoral del 16 de agosto de 1930, Trujillo asumió el control total del país. Entre 1978 y 1942, Jancito Bienvenido Peinado y Manuel de Jesús Troncoso asumieron el gobierno debido a las quejas de otros países sobre su dictadura. De esta manera se garantizó gobernar el país desde las sombras. En 1945 tuvo que enfrentar la protesta de los azucareros debido a la inflación de los precios y la precariedad de los salarios. Dentro de todas de sus hazañas, algunas fueron: promulgó la Ley de Emergencias, mediante la cual el Estado suspendía el pago del capital de la deuda externa, saldando solo los intereses. Esta medida fue adoptada con el pretexto de que la crisis mundial había afectado a la economía dominicana y ayudó a que Trujillo pudiese limpiar la inmensa deuda externa que poseía nuestro país. Adoptó una política económica proteccionista, favoreciendo el sector agropecuario, ya que a medida que las fincas o plantaciones prosperaban, esto les adquiría a bajo precio. Realizó una política estatal de incentivo para los siguientes productos: arroz, mantequilla, queso, leche, calzados y muebles. Instaló un banco de canje de cheques, que era el único lugar en donde los empleados públicos podían obtener su dinero. Allí eran chantajeados y manipulados. Durante sus años al frente del gobierno logró el establecimiento de la igualdad de derechos civiles para la mujer, en virtud de la Ley 390 de 1940, y se realizó la firma de Washington del Tratado Trujillo-Hull. Con este tratado, que se llevó a cabo en 1941, el Estado dominicano recuperó el control de las aduanas. En este mismo año se produjo la declaración de guerra a las potencias del eje. Se reorganizó la Orquesta Sinfónica Nacional y se lanzó el Plan Trujillo de alfabetización nacional. En 1942 se celebraron las elecciones en las que la mujer dominicana sufragó por primera vez, y en ese mismo año se creó la Escuela Nacional de Bellas Artes. En los años siguientes se crearon Banco Agrícola y el Banco Central. Este último comenzó a emitir la nueva moneda nacional, el peso dominicano, sustituyendo el dólar norteamericano, que hasta entonces era la divisa circulante en el país. Para coronar ese proceso, en 1947 se pagó la totalidad de la deuda externa, que en ese momento era de $9 millones. Trujillo también estimuló el desarrollo de la industria nacional. Para eso contó con las ganancias devenidas del aumento de los precios de los productos de exportación en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Con esos recursos instaló plantas elaboradas de cemento, zapatos, vidrios enlatados, pan y papel, entre otras cosas. Pero el filón que más le interesaba era la industria azucarera, que se encontraba casi en su totalidad en manos extranjeras. Al principio construyó grandes y modernos ingenios, si bien más tarde optó para comprar los ya existentes. Finalmente, solo dos se mantuvieron bajo la propiedad privada: la Casa Vicini y la Central Romana, con prácticamente la totalidad de los ingenios en su haber. Trujillo poseía el 60% de la zafra azucarera del país y llegaba a controlar el 80% de la producción industrial y el 60% de la mano de obra nacional. La producción de azúcar, que irrumpió en el país en el último cuarto del siglo XIX y que dominó la economía por casi 100 años, fue la primera actividad capitalista moderna en República Dominicana. La primera línea ferroviaria en RD se inauguró en 1877. Conectaba la capital con Puerto Plata. Trujillo, a los 16 años, obtuvo un empleo como telegrafista por 3 años. Después se dedicó con su hermano al cuatrerismo, falsificación de cheques y robo postal.